A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Dani Moya y Virginia Carracedo. Son investigadores, uno de la Universidad de Castilla-La Mancha y la otra de la Universidad de Cantabria, de gestión forestal. A los dos, Dani y Virginia, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar con ustedes porque están participando en este congreso que hay en Gijón, de Congreso Nacional sobre bosques, o Congreso Forestal, ¿no? Congreso Forestal Nacional, 9º Congreso Forestal Nacional. Sí, lo hablábamos ayer aquí en directo. Bueno, Dani es de Castilla-La Mancha, de Cantabria. Vamos a hablar de incendios forestales. Virginia a lo mejor nos puede ofrecer una visión más cercana a la de Asturias y Dani a la del centro peninsular, ¿no? Sí. Porque mi pregunta en general es, para cualquiera de los dos o los dos, si han evolucionado los incendios en los últimos años, ¿hay constancia de ello y a qué se puede deber? Bueno, si hablamos desde el punto de vista de la estadística, y yo me centro un poco más en los incendios aquí del ámbito norte, lo que se ve es que cada vez tenemos más incendios, cada vez se quema más superficie, desde que hay datos, tenemos datos desde los finales de los años 60. También podemos observar que el tamaño medio cada vez es mayor. Cada vez tenemos más grandes incendios de más de 100 hectáreas, y esto está muy vinculado a los cambios que ha habido en el territorio, sobre todo desde mediados del siglo pasado, cuando la gente que vivía en el campo se fue a los entornos urbanos y dejaron de realizarse los aprovechamientos tradicionales en el medio rural. Eso ha supuesto que se incremente de manera importante la superficie forestal. En Cantabria hay algunos estudios, y aquí en Asturias similares, que incluso duplican la superficie que había en los años 50, la superficie forestal, ¿no? Con lo cual, al final, pues esa mayor continuidad de la vegetación hace que esos incendios cada vez vayan a ser más grandes, más intensos, más rápidos, y que tengáis situaciones que puedan llegar a, pues bueno, a lo que pasó en el año 2023, ¿no? En el incendio de Folledo. Señalas a la despoblación como uno de los factores clave, algo que me imagino que en la zona de Castilla-La Mancha también pasa. Igual, fijaos, en el centro Levante podemos decir, las tendencias son las mismas. Sí que es cierto que, aunque haya mayor número de incendios, los servicios de extinción cada vez son más efectivos. Tenemos nuevas tecnologías, muchísimo más material, y a la hora de lo que es combatir el incendio, yo creo que ahí estamos en niveles súper altos, ¿no? E incluso pues exportamos, digamos, a la Comunidad Europea, o incluso hacemos cursos a nivel internacional. Sí que es cierto que se agrava con el cambio climático, con infraexplotación de toda esta biomasa. Al final tenemos un montón de biomasa que está disponible para quemarse, y cuando se quema de distinta manera, vamos a decirlo así, ¿no? Esta es la historia. El régimen de incendios puede que esté cambiando, tenemos mucho más incendios que son apagados, pero toda esa biomasa que no está ardiendo, si no se gestiona directamente, al final en un momento dado va a arder de manera más explosiva, podemos decirlo así, con mayor severidad, mucha más superficie, generando un impacto mucho peor, con lo cual la cosa que deberíamos estar preparados, porque incendio va a haber. Esta la tenemos, ya lo podemos decir, igual que va a haber nuevas riadas, que va a haber nuevos movimientos de suelos, va a haber incendios, con lo cual deberíamos concienciarnos y estar preparados para ellos. Quizá lo que deberíamos ir es a evitar, a prevenir no que haya incendios, sino a que no sean con tanta superficie, con tanta severidad, o que incluso la población que vive en la zona que va a ser afectada esté preparada para ello. ¿Y cómo podemos prepararnos para esto? Ya dices, perdón, te tuteo, Sí, sí, por supuesto. Dices, a ti también. Dices, incendios va a haber. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Y la pregunta es doble, es decir, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Y la preparación es la misma en Castilla-La Mancha que en el norte de España? Bueno, los incendios del norte en general y los de gran parte de España son un poco diferentes. Con el desarrollo de la extinción, sobre todo a partir de los años 90, en términos generales, que se ha desarrollado muchísimo, y que eso es lo que ha supuesto que en el resto de España el número de incendios y la superficie quemada se reduzca mucho, porque la respuesta es muy rápida y porque los operativos están muy preparados, eso no tiene la misma efectividad en el norte, en Asturias, en Cantabria, por ejemplo. Allí cada vez tienen menos incendios, lo que pasa es que cuando tienen incendios cada vez son más grandes, incendios más catastróficos. Todos recordaremos los incendios de La Culebra, los incendios de Curel,
o incluso en Portugal, ¿no? En Pedro Grau u otros similares. En el norte lo que tenemos son todavía muchos incendios, cada vez más incendios. El problema que tenemos es la simultaneidad. Podemos tener decenas de incendios al día, incluso 100, 200 incendios en un día. Y eso no hay ningún operativo de extinción que lo soporte. Es imposible apagar todos esos incendios, igual que es imposible apagar un incendio de las características como los que estamos viendo en los últimos años. Pensemos en el incendio que vosotros habéis tenido en el 23 de Folledo, ¿no? No hay medios que lo puedan apagar y además nuestros medios no están tan preparados como los operativos del ámbito mediterráneo, porque hasta ahora los incendios que hemos tenido son incendios de baja intensidad, que además se apagaban y no se reproducían, ya se empiezan a ver reproducciones. Los operativos cada vez tienen un mayor riesgo también para enfrentarse a esos incendios, ¿no? Lo que vamos a ver con los efectos del cambio climático, que ya empezamos a ver algunas coletillas, ¿no? Ese incremento de la temperatura, esa disminución de la humedad, lo que hace es que sea más fácil que se reproduzcan o incluso que se den incendios fuera de temporada. Nuestros incendios en el norte habitualmente son en el periodo de finales de invierno, principios de la primavera, pero ahora ya se empiezan a ver algunos incendios, por ejemplo, por tormentas eléctricas en la costa en verano, ¿no? Y eso seguramente cada vez sea más frecuente. Cada vez son más frecuentes los incendios hacia finales de la primavera, hacia la primavera, cosa que antes no era tan habitual. Y eso nos está poniendo en unas situaciones pues diferentes a las que hay hasta ahora y, por lo tanto, con un mayor riesgo. Fijaos que también es importante incidir en la planificación, ¿no? Estamos hablando de gestión forestal, de gestión del territorio, muchas veces incluso de gestión adaptativa a nuevas condiciones a las que nos estamos enfrentando porque aparecen nuevas debido a esto, ¿no? A todas estas condiciones que estamos hablando. Ahora mismo estamos, como decías, en el Congreso Forestal, y es que nosotros estamos en la mesa de incendios, vamos por mesas temáticas, y yo estoy viendo una tendencia, ¿no? Ya la conocía, pero se ve aquí porque nos juntamos los investigadores del ámbito forestal y en concreto en gestión de incendios. Y incidimos mucho en la preventiva, ¿no? Siempre, como vemos el incendio, las llamas, y hay que hacer un esfuerzo en ese combate, por supuesto. Yo trabajo mucho en restauración, porque claro, una vez que pasa el incendio, ahí hay que hacer algo también, ¿no? Pero sobre todo estamos viendo que en la preventiva, y la preventiva por dos líneas, yo creo incluso. Una tecnológica donde estamos implementando un montón de innovación, de nuevas tecnologías, sensores remotos, drones, inteligencia artificial, para intentar generar mapas que nos zonifiquen cómo podemos prepararnos, ¿no? Esta idea, decías, ¿cómo podemos prepararnos? Haciendo zonas estratégicas de gestión, donde, claro, el trabajo viene muchos años antes. Sabemos que una zona tiene alto riesgo, que además hay población, o las características de la vegetación o los ecosistemas son especiales porque sea un espacio natural protegido, tenga alguna característica de bioeconomía forestal interesante. Entonces, los medios, que no son muchos, los medios económicos, que no son muchos, deben estar invertidos en esa dirección, con lo cual estamos preparados con una zonificación. Los técnicos de administración, incluso los propietarios, conocen qué zonas son más propensas, donde podría haber más severidad de quemado, qué se podría hacer y qué no, y se actúa antes. Incluso estamos viendo bastante incidencia en un tema que incluso puede ser controvertido, que es el uso del fuego, ya que por un lado puede dar la impresión de que estamos prohibiendo, que estamos gestionando pues ese uso, ¿no? Para gestión de terreno, de ganaderos, agricultores, etcétera, cuando desde los propios científicos le estamos sugiriendo a la Administración que tome medidas haciendo quemas prescritas. Pues la idea sería regular ese régimen de incendios, aplicándolo controlada, planificada y de una manera estructural. ¿Y notan predisposición por parte de las administraciones, que al fin y al cabo son los que tienen que mover ficha? ¿Las administraciones están por ello? Hay muchos niveles de administración, esto también, claro. Nosotros tratamos directamente, incluso participan en el Congreso, sí, como estamos aquí por este caso, participan directamente en el Congreso, con lo cual los técnicos se están formando, están participando, incluso están desarrollando, están haciendo innovación, están desarrollando conocimiento científico, con lo cual juegan un papel importante y obviamente es así. Llegados a alto nivel hay que hacer políticas y
bueno, pues intentamos también, ahí tenemos también nuestro trabajo que hacer, ¿no? De hacer llegar a la sociedad, hacer llegar a quienes generan esas políticas cuáles serían las maneras de hacer lo correcto, de ir por el buen camino, que no siempre son fáciles porque muchas veces chocan, ¿no? Puede haber incluso intereses contrapuestos entre la idea que se propone el conocimiento científico con otras realidades económicas, turísticas, conservacionistas, etc. Sí, la gestión de los incendios ha estado muy vinculada a la extinción y desde el punto de vista de la administración es mucho más fácil desarrollar la extinción. Pero a nivel global se está viendo que la extinción tiene una capacidad que ya en muchos casos ha quedado completamente limitada. Hay que seguir trabajando en ella, lógicamente, porque estos incendios a los que nos estamos enfrentando ahora son incendios que hay que, de alguna manera, intentar mitigarlos, sobre todo cuando afectan cada vez en mayor medida a poblaciones, ¿no? A zonas de interfaz urbano, como en el ámbito mediterráneo, a zonas de interfaz rural, ese contacto de la superficie forestal con las poblaciones en el caso del norte, ¿no? Y eso son donde entran además ya los servicios de protección civil, o sea, ya no es una cuestión solamente del operativo forestal, sino también de protección civil para proteger a esa población. Esto está suponiendo que desde la comunidad de incendios haya una llamada, o lleve unos años intentándose hacer una llamada a las administraciones para que reaccionen y se centren más en el ámbito de la prevención, ¿no? Y hay pues entidades como la Fundación Pau Costa, que sacó una declaración para la gestión de los grandes incendios, la Fundación Entre Tantos en la misma línea, Greenpeace ha hecho varios informes también vinculados a estos grandes incendios que hay que trabajarlos desde la prevención. Todo el mundo, yo creo que la comunidad de incendios coincide en que vamos a tener que convivir con el fuego, porque es muy difícil sacar al fuego de la ecuación ahora mismo con los paisajes que tenemos completamente cubiertos de una superficie forestal que tiene una gran continuidad y que en el momento que se prende la chispa se convierte rápidamente en un gran incendio, ¿no? Entonces, la prevención en la gestión clave, yo estoy de acuerdo con Dani, en los puntos estratégicos de gestión seguramente sea una de las cosas que más hay que trabajar para proteger a las poblaciones, para proteger patrimonio natural y cultural, para localizar puntos donde el operativo de incendios pueda operar. Y también en el ámbito nuestro, por ejemplo, donde gran parte de los incendios tienen causa intencionada o son desconocidos, un 30% de los incendios en nuestro ámbito no tienen causa conocida, lo que hace falta es trabajar también la investigación de causas. La investigación de causas, pero llegar a la motivación final, ¿no? Normalmente se trabaja, bueno, son incendios intencionados y se vinculan a distintas cosas, pero ¿qué es lo que motiva que se sigan provocando incendios de forma intencionada, a pesar de que hay normativas que regulan el que se pueda realizar una quema de manera regulada? Llevamos 40 años, en 40 años los incendios se incrementan, la superficie se incrementa y tenemos que hacer autocrítica desde las administraciones, desde todas las escalas, porque algo estaremos haciendo mal. O sea, cuando no hemos conseguido disminuir ni el número de la superficie es que algo no estamos haciendo bien y por lo tanto hay que darle una vuelta. Sí, entiendo que habrá que implicar a toda la sociedad, ¿no?, en la prevención, claro. Y no sé si a través de programas de educación, iba a decir en las zonas rurales, allí donde arde el monte, ¿no?, pero también en las ciudades, porque muchas veces vamos a visitar el monte. ¿Allí también se hace alguna labor? ¿Somos responsables los ciudadanos? Bueno, cada vez se está trabajando más en la parte social. Yo soy muy contraria de hay que educar a la población rural o hay que educar a la población urbana. Creo que todos tenemos nuestro papel. Nosotros, por ejemplo, como población urbana, podemos hacer muchas cosas por prevenir incendios. Podemos consumir local. Y cuando consumimos local estamos generando que la gente se mantenga en el territorio y esa gente que se mantiene en el territorio está gestionando el territorio y está creando puntos donde es probable, porque haya una zona con agricultura, porque hay una plantación bien gestionada, estamos generando espacios donde el fuego o estos fuegos que nos vienen ahora se pueden parar, ¿no? Hay que trabajar con todo el mundo. Ahora precisamente estos días estamos desarrollando unas acciones participativas, mañana lo haremos en Somiedo y pasado en Villablino, en un proyecto con la Fundación Oso Pardo, en lo que precisamente lo que vamos a recabar son propuestas desde el territorio, ¿no?, en relación a estos incendios que nos vienen. Claro, es que es importante no solo dar a la población, sino también recibir, ¿no? Quienes residen allí o quien van a visitar la zona también tendrán algo que decir, con lo cual los procesos participativos
me parecen súper básicos, no solo para la prevención, que obviamente con todo lo que ha hecho Virginia se consigue, tendríamos una parte ya hecha, sino con esa resiliencia, ¿no? Muchas veces hablamos de resiliencia, que es, o la vulnerabilidad, cuánto nos va a afectar si hubiese aquí el incendio, cómo estamos de preparados, pero es que incluso psicológicamente, incluso no estamos, muchas veces vemos un incendio, no es lo mismo verlo en la tele que te afecte a tu zona, que veas ese paisaje que ha sido calcinado, que ha desaparecido. Entonces tenemos que tener esa resiliencia social, vamos a decirlo, ¿no? No solo estar preparados para evitar o reducir el riesgo de que pase, sino que cuando pase tenemos que conocer las consecuencias, cómo nos va a afectar, qué pasará y ser capaces de volver a que todo siga, aunque se haya quemado tu zona, claro. Una última pregunta, quizás más dirigida a Virginia. ¿Podemos esperar? Bueno, no sé si la pregunta sería, la duda es, no si va a haber un gran incendio otra vez en Asturias, sino cuándo, ¿no? Porque tenemos que esperarlo sí o sí. Más pronto que tarde. En Asturias y en general en todo el norte, que no estamos habituados a los incendios como el que ha habido en 2023 y muchas veces se nos olvidan. Y hay que trabajar con ellos. En el incendio de Folledo, que habéis tenido un incendio de 10.000 hectáreas, que de una gran continuidad, hay que replantearse esa gestión que se hace de las plantaciones forestales en zonas donde hay población. Hay que hacer que esa continuidad que tengan se rompa. Cuando se piensa en la restauración de un monte quemado, pues a veces habrá que hacer algo, a veces igual hay que dejar que el monte se regenere. Si vamos a poner nuevas plantaciones, habrá que hacer plantaciones con discontinuidad, que tengan una distancia a las zonas urbanas. A esa población hay que prepararla. Y esto es clave, hay que prepararla para que sepa cómo actuar ante un incendio. Claro. Aquí se os ha quemado una casa a 500 metros del foco de incendio precisamente por el paveseo, ¿no? O sea, la población tiene que estar preparada, tiene que saber lo que tiene que hacer frente a un incendio, porque estas situaciones cada vez van a ser más frecuentes. Pues a los dos, muchas gracias, Dani Moya y Virginia Carracedo, investigadores de Castilla-La Mancha y de Cantabria de Gestión Forestal, que participan en ese Congreso Nacional Forestal que se está desarrollando en Gijón. Gracias a los dos por haber venido y hablarnos de todo esto, y tomamos buena nota. A ver si nos podemos aplicar y lo retrasamos lo máximo posible ese incendio. Muchas gracias a ti por Muchas gracias.